tenemos una situación donde primero el tren, donde viaja el que escucha el silbato, primero va acercándose al tren que lo emite y después lo rebasa, ¿ok? Entonces, ahí vamos a utilizar las ecuaciones correspondientes de efecto Doppler. Voy a mover esto un poco más arriba para hacer algunas anotaciones. Entonces, yo tengo que, para el caso del inciso A, ¿sí? Entonces, los trenes se están acercando. Recuerden que se mueven ambos, ¿sí? Se mueve tanto la fuente, que es el tren que viaja a 35 metros sobre segundo, como el observador que está en el tren que viaja a 15 metros sobre segundo. Y están en contradirección. Por lo tanto, la ecuación que vamos a utilizar sería que la frecuencia escuchada sería igual a la velocidad del sonido más menos la velocidad del observador y entre la velocidad del sonido menos más la velocidad de la fuente. Y todo multiplicado por la frecuencia real. Entonces así vamos a obtener la frecuencia aparente. ¿Ok? Entonces, para el primer caso, tenemos que se están acercando. O sea, dice que el inciso A se acerca el primer tren. Entonces vamos a utilizar en el numerador el signo positivo y en el denominador el signo negativo. Entonces esto sería igual a 340, que es la velocidad del sonido, más la velocidad del observador, que serían 15 metros sobre segundo, entre la velocidad del sonido, 340, menos la velocidad de la fuente, que serían 35. ¿Ok? Y todo multiplicado por la frecuencia real, que son 300. ¿Ok? Entonces vamos a hacer este cálculo. Nomás déjenme admitir a los que están esperando. Y entonces tenemos 340 menos 35. ¿Ok? Y aquí serían 355. Por 300. Entonces, para el inciso A tendríamos que es 349. 349.18 Hz. Esta sería la frecuencia escuchada. Para el inciso B tendríamos que es la misma ecuación, pero ahora utilizaríamos los signos contrarios. Utilizaríamos el signo menos en el numerador y el signo más en el denominador. Nos quedaría que es 340 menos 15 menos 15 y dividido entre 340 más 35. Todo por 300. Entonces, eso sería igual a 375. 260 Hz. Entonces, cuando se están acercando los dos trenes, se escucharía una frecuencia aparente de casi 350 Hz. Por lo tanto, escucharemos un sonido más agudo de lo que es normalmente. Y cuando se están alejando, escucharíamos una frecuencia aparente de 260, lo cual implica que sería un sonido más grave de lo que es habitualmente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? No, profe. Ok, ¿los demás tienen alguna pregunta? Parece que no. Profe, mi Sí. compañera también está teniendo problemas con con Zoom, no la deja entrar. Pero aquí no los tengo en la sala de espera. Yo creo que es un problema de su aplicación.
Sí, me parece que sí. Bueno, cualquier cosa sí, ya le comenté, profe. Bueno, muy bien, gracias. ¿No? ¿Nadie tiene alguna pregunta? Ok, ¿ya tienen los cálculos del ejercicio? Profe, entonces, ¿cuál era agudo y cuál era grave? El agudo es el de 349, sí, que al ser cada vez más frecuencia se escucha cada vez más grave, más agudo, perdón, y al disminuir la frecuencia aparente, pues obviamente se escucha un sonido más grave. Los sonidos agudos son de alta frecuencia, los sonidos graves son de baja frecuencia. Sí, gracias, profe. Ok. ¿Puedo borrar los cálculos de este ejercicio? Creo que sí, profe. Ok. Entonces continuamos. Siguiente ejercicio dice, 2 silbatos de tren A y B tienen una frecuencia de 220 Hz. El tren A está parado y el tren B se mueve hacia la derecha, alejándose de A 35 metros sobre segundo. Un oyente está entre los dos trenes y se mueve hacia la derecha a 15 metros sobre segundo. No sopla el viento. Según el oyente, inciso ¿a qué frecuencia escucha a A? Inciso B, ¿a qué frecuencia escucha el tren B? Y inciso C, ¿qué frecuencia de pulsación detecta el oyente? ¿Ok? Que la frecuencia de pulsación sería el promedio de ambas, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer un pequeño dibujo de esta situación. Entonces yo tengo que en el suelo, ¿sí? Ahí lo tendríamos. Entonces, por un lado tendríamos el tren A, ¿sí? Que dice que el tren A está parado. Entonces tendríamos al tren A, que su velocidad es 0. Luego tendremos por acá el tren B, que se mueve alejándose de A con una velocidad de 35 metros sobre segundo. Y en medio de los dos está el que escucha los silbatos, que se mueve entre los dos trenes y se mueve hacia la derecha a 15 metros sobre segundo. Entonces, este es el diagramita de lo que está sucediendo en este momento. Entonces, el tren A está parado, el tren B se mueve hacia la derecha alejándose de A y el que escucha los silbatos también se está moviendo hacia la derecha y está entre los dos trenes. ¿Ok? Y entonces vamos a hacer el inciso A que dice que ¿qué frecuencia tiene el tren A? Entonces, para el inciso A, quien se mueve es el observador. Y entonces la frecuencia aparente sería igual a 1 más o menos la velocidad del observador entre la velocidad del sonido por la frecuencia real. ¿Ok? Como es el observador el que se mueve únicamente, entonces esto sería igual a 1 y se está alejando de la fuente, entonces al alejarse de la fuente pondríamos el signo menos, sería 15 entre 340. Y lo multiplicaremos por la frecuencia de los silbatos, que es de 220. Y entonces tendríamos 15 entre 340 y por 220. Tendríamos 210.29. 210.29. ¿Ok? Hertz. Esto sería el inciso A. Es la frecuencia que va a escuchar
del tren A que está en reposo. Luego del tren B, ¿sí? Para el inciso B, tendríamos que los dos se mueven, ¿sí? Vean que aquí hay una situación importante. Entonces, vamos a utilizar la ecuación que nos dice que la velocidad del sonido más menos la del observador entre la velocidad del sonido menos más la velocidad de la fuente por la frecuencia real. Y entonces para esto tendríamos que observar. El observador se mueve hacia la fuente, se acerca a él. Por lo tanto tendríamos que es 340 más 15. Se está acercando a la fuente. Y por otra parte tenemos 340 y la fuente se aleja del observador. Entonces tendríamos más, que es el signo de abajo, los 35 metros. ¿Ok? Todo por 220. Entonces me queda que esto es 355 entre 375 por 220. Y me queda que es 208.26. Ahí está, ¿no? Entonces el inciso A lo escucho a menor frecuencia, lo escucharíamos más grave de lo que es el sonido, y también en el caso del inciso B. Entonces también se está alejando, lo escucharíamos a menor frecuencia de lo que es realmente, también lo escucharíamos más grave. ¿Ok? Y por último, el último inciso que nos dice que cuál sería la frecuencia de pulsación del oyente. Entonces la frecuencia de pulsación sería igual a la suma de las dos, sería 210.29 más 208.26 entre 2. Entonces me quedaría que es 210.29 más 208.26 y me queda 209.27. Esta sería la frecuencia de pulsación, que es el promedio de ambas. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? La frecuencia de pulsación es solamente el promedio, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. En la realidad, cuando tú tienes dos fuentes de sonido que están aparentemente, porque en la realidad producen la misma frecuencia, pero aparentemente debido al movimiento del objeto del que escucha y las fuentes, evidentemente te llegan diferentes frecuencias y a tu oído escucharías la frecuencia de 209.27, que sería el promedio de ambas. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Profe, me perdí un poquito en la frecuencia de pulsación que detecta el oyente. ¿Qué tiene? Nada más se sacan las frecuencias que estuvo oyendo. Y Sí, porque en esa situación escucha la frecuencia que viene del tren A que está en reposo y por lo tanto es 210.29 y la frecuencia del tren que se está alejando que es de 208.26. Entonces ambas frecuencias le llegan al oído y por lo tanto escucharía una frecuencia promedio o de pulsación, así se le llama, de 209.27, ¿no? Ah, sí, ya. Muchas gracias. Ok. Bien, ¿algo más? Profe, ¿es sobre 340 porque es la velocidad en la que viaja el sonido en el medio? Sí, es la velocidad estándar del sonido estando a una atmósfera de presión y 25 grados Celsius. Ok, gracias. Sí, de nada.
Recuerden que está redondeada, ¿no? Es 339 puntos y algo, ¿no? Bien, ¿algo más? ¿Ya copiaron los cálculos de este ejercicio? Sí, profe. Ok, entonces los voy a quitar. Voy a quitar también el diagramita. Bien, ya está. Entonces ahora vamos a hacer el último ejercicio. Déjenme subir esto un poquito más para tener todo el espacio para hacer los cálculos. Y dice, asomado sobre los abismos del infierno, el diablo observa cómo se precipita con velocidad límite y le sobrepasa un alumno de ingeniería. La frecuencia del grito que da disminuye de 842 a 820 Hz. Calcular la velocidad con la que cae el alumno. Aquí hay varias preguntas porque es necesario entender el problema. ¿Sí? ¿Qué significa velocidad límite? ¿No? ¿Nadie recuerda? Lo mencioné en alguna clase, pero tal vez lo recuerden, tal vez no. Entonces, ¿qué era la velocidad límite? Lo mismo que la velocidad terminal. ¿No? ¿No lo recuerdan? Lo mencioné cuando hablé de caer en un paracaídas, ¿no? El paracaídas ofrece una fuerza de resistencia, ¿sí? Debido a la fricción. Nosotros cuando caemos, aunque no tengamos paracaídas, también ofrecemos esa fuerza de resistencia. Recuerden que, como lo vimos en el caso de un movimiento oscilatorio atenuado, la fuerza de resistencia, fuerza R, o bien le podemos llamar R mayúscula, es igual a menos B por la velocidad, ¿sí? B es la constante de amortiguamiento o la constante de rozamiento y B es la velocidad con la que el objeto se mueve. Esto pasa cuando nos lanzamos de un paracaídas, ¿sí? El paracaídas tiene una constante de rozamiento bastante grande y entonces eso hace que cuando cae una persona tendríamos que se oponen esas dos fuerzas, la fuerza R y por otro lado su peso, ¿sí? El peso genera la velocidad del objeto. Esa velocidad va aumentando y llega un momento en que la velocidad, dado el coeficiente de fricción que tiene el paracaídas o su constante de fricción, llega a la magnitud de la fuerza de resistencia que iguala al peso. Y entonces en el momento en que se igualan ambas, ya no hay aceleración en el objeto y cae con velocidad constante. A esa velocidad le llamamos la velocidad terminal o la velocidad del límite, ¿ok? Si nos lanzamos sin paracaídas, también nuestro cuerpo tiene una constante de rozamiento, pero evidentemente es más pequeña que la del paracaídas. Eso hace que para alcanzar la fuerza de resistencia que iguale a nuestro peso, vamos a tener que caer con mayor velocidad. Entonces, esa velocidad terminal o esa velocidad límite es mayor, ¿sí? Por eso es que es peligroso lanzarse sin paracaídas, ¿no? ¿Sí? Y entonces, es lo que está pasando aquí. El alumno que está cayendo, obviamente tiene esta situación, está por una parte su peso haciéndolo ir hacia abajo y la fuerza de resistencia, ¿sí? Lo hace que vaya disminuyendo de aceleración. Llega un momento en que la velocidad es tan grande que entonces la resistencia iguala al peso y entonces cae con esa velocidad límite. Cero aceleración. ¿Ok? Y entonces nos dan dos frecuencias. ¿Qué querrá decir la frecuencia de 842 y qué querrá decir la de 820? ¿No les dice nada?
Que el alumno se está alejando. Bueno, cuando pasa al lado es de 842, pero conforme se va alejando se va haciendo más grave y es de 820. Ok, cuando se acerca al diablo es de 842. Por eso es que es más, es un valor más alto, una frecuencia más alta, porque como se acerca a quien está escuchando, pues evidentemente tiene una frecuencia aparente mayor, y la de 820 efectivamente es cuando se está alejando. Ok, entonces sabiendo eso, pues vamos a hacer los cálculos. Ok, vean que el único que se mueve es la fuente, el alumno que va cayendo, que va emitiendo el grito, ¿sí? Entonces es el que se está en movimiento, él es la fuente, y el observador, que es el diablo, está en reposo, ¿sí? Entonces, el único que se mueve es la fuente. Por lo tanto, la frecuencia aparente sería igual a 1 menos o más la velocidad de la fuente entre la velocidad del sonido, y todo eso por la frecuencia real. Entonces, eso en un caso es 842 cuando se está acercando y tiene el signo menos, y en otro caso 820 cuando se está alejando y tiene el signo más. Entonces, es lo que voy a poner aquí. 842 sería igual a 1 menos la velocidad de la fuente entre la velocidad del sonido por la frecuencia real. ¿Ok? Y entonces esto lo puedo pasar de esta situación. Puedo pasar este término acá multiplicando, entonces me quedaría que es 842 que multiplica a 1 menos la velocidad de la fuente entre 340, que es la del sonido. Y esto sería igual a lo que queda 1 por F, que simplemente le ponemos F, ¿cierto? Para el otro caso, que sería 820, tendríamos que esto es igual a 1 más, porque se está alejando, la velocidad de la fuente entre la velocidad del sonido por F. Y entonces nos quedaría en este caso que 820 sería 1 más la velocidad de la fuente entre la velocidad del sonido, todo igual a F. ¿Sí están de acuerdo en el álgebra de este ejercicio? Sí. Evidentemente, como ya despejé de ahí la frecuencia real, la frecuencia con la que grita el estudiante, y es la misma, ¿sí? Entonces, estas dos son iguales y, por ende las puedo igualar. Entonces, me quedaría que 842 menos, ya estoy multiplicando, 842 por la velocidad de la fuente entre 340 sería igual a 820 más 820 por la velocidad de la fuente entre 340. ¿Ok? ¿Sí están de acuerdo? Y entonces me quedaría que 842 menos, entonces ahora hago 842 entre 340, y me queda que es 2.476 dBs es igual a 820 más 820 entre 340, 241.
Y entonces puedo reunir lo que tiene BS y lo que no, y me quedaría que es 842 menos 820, que sería igual a 2.476 más 241, todo por BS. Entonces la velocidad de la fuente sería igual a 842, 820 y sería entre 2.476 más 2.41. Y me quedaría 4.5 metros sobre segundo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí les queda eso? Sí, profe. Bien. ¿Alguna pregunta? Creo que no, profe. Perfecto. Entonces, como ven aquí, lo que hay que tener en cuenta es que, primero, pues, quien se mueve es únicamente la fuente y entonces vamos a utilizar la ecuación del efecto Doppler que solamente involucra el movimiento de la fuente. Por otro lado, saber que el 842, que es la frecuencia más alta, solo se puede escuchar cuando el objeto va en movimiento hacia el observador. Cuando la fuente se acerca al observador, por lo tanto, al acercarse utilizamos el signo menos. Y la de 820, al ser la más baja, solo puede producirse cuando la fuente se está alejando del observador y por lo tanto tenemos el signo más en el denominador. Y entonces ya con eso, sabiendo que la frecuencia real nunca cambia, entonces podemos igualar las ecuaciones y por lo tanto de ahí despejar la velocidad de la fuente y llegar a su valor. ¿De acuerdo? Bien. Ya puedo quitar los cálculos. Creo que sí, profe. Perfecto. Voy a hacer uno más, un ejercicio más de efecto Doppler, ¿sí? Con la siguiente suposición. Entonces yo tengo aquí el camino, delante de ese camino hay una gran pared en la cual hay un túnel, entonces este es el suelo. Aquí lo voy a poner un poco de lado para que nomás se vea la entrada del túnel, entonces aquí tendríamos la entrada al túnel y evidentemente todo esto sería aquí una pared, por ejemplo, de roca en una montaña, ¿cierto? Y entonces aquí tenemos una ambulancia, ¿ok? Que viaja a 40 metros sobre segundo, ¿sí? Hacia la derecha. Y evidentemente está emitiendo con un silbato un sonido de 500 Hz. ¿Ok? 500 Hz. Este sonido viaja y puede rebotar en la gran pared de roca que está adelante, ¿cierto? Y por otro lado, yo tengo aquí una persona que está caminando en la banqueta de ese camino, ¿sí? Y se mueve hacia la izquierda con una velocidad de 8 metros sobre segundo. ¿Ok? Y entonces voy a preguntar dos cosas. Primero, ¿cuál es la frecuencia aparente que escucha directamente de la fuente? El sonido viaja y llega a los oídos del observador que está aquí, ¿cierto? De manera directa. Y la siguiente pregunta,
¿cuál sería la frecuencia aparente que le llega del eco? Eso quiere decir que algunas ondas viajan, rebasan al oyente, rebotan en la pared y llegan al oído del observador. ¿A qué frecuencia lo escucha? ¿Cómo lo harían? Profe, cuando las ondas rebotan en la pared, ¿pierden intensidad? O sea, bueno, ¿pierden frecuencia? No. No, sí. La frecuencia con la que llega a la pared es la que rebota. Es como el espejo. El espejo también es el eco de la luz, por llamarlo así, ¿sí? El eco es la reflexión del sonido. Entonces, la luz, evidentemente, lo que vemos en un espejo de la reflexión de la luz sería el eco, si quieres llamarlo así, de la luz. Y evidentemente nosotros vemos en el espejo lo que el espejo llegó y reflejó. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Sí. Entonces, ¿cómo lo resolveríamos? Entonces, ¿sí? ¿Alguien quiere mencionar algo? Profe, tengo una duda. ¿Las ondas de sonido se mantienen así bien? ¿Cómo bien? ¿Sufren modificaciones al ir y regresar? Sí, claro. Siempre hay cambios. Uno de ellos es la frecuencia, precisamente, ¿no? Evidentemente, depende de dónde reboten. Si es una superficie muy plana, como en un espejo plano, va a rebotar la luz muy homogéneamente y por eso vemos una imagen fiel del objeto que está delante del espejo. Si ustedes se paran enfrente de un espejo plano, pues van a ver su cara sin ningún cambio. Pero si se paran en un espejo esférico, van a ver su cara diferente a lo que realmente es. ¿Y qué pasa si veo un espejo irregular, como cuando van a la casa de los espejos? ¿Sí? No sé si han ido alguna vez a alguna feria que tenga eso, pues ven su cuerpo o su cara distorsionados. ¿Por qué? Pues porque la superficie del espejo está distorsionada. Lo mismo pasa con el sonido. Si la pared que está ahí es plana, evidentemente vamos a tener el sonido muy fiel. Puedo escuchar lo que se está emitiendo es música, por ejemplo, o las palabras de alguien, como yo que ahorita estoy hablando. Entonces se escucharía muy fiel el sonido y sería muy fácil de entender. ¿Qué pasa cuando vamos a un lugar que no tiene buena acústica? Entonces el eco viaja, ¡pum!, y rebota, ¿sí? Y no digamos que se va a sumar con las ondas que apenas van de ida. Esto es todavía más complejo. Pero vamos a suponer que simplemente es el eco. Como fue un lugar irregular, va a distorsionar al sonido. Y entonces ya no vamos a entender lo que dice la persona que está hablando o ya no escuchamos bien la música, no se escucha rara. ¿Por qué? Pues porque está distorsionada. Esto seguramente lo han escuchado, ¿no? Van a un lugar que no tiene buena acústica, alguien empieza a hablar con el micrófono y de plano no se le entiende. ¿Por qué? Porque el sonido rebota en una superficie irregular y se distorsiona. Sin embargo, su frecuencia simplemente sufre el efecto Doppler, ¿no? ¿Sí? Y es que lo hay, evidentemente. Ok. Entonces, ¿cómo hago este ejercicio? Para el inciso A me pregunta la frecuencia que recibe el oyente directamente de la fuente. Entonces se mueven los dos. En ese caso tendríamos que la frecuencia aparente es igual a la velocidad del sonido más menos la velocidad del observador entre la velocidad del sonido menos más la velocidad de la fuente por F. ¿Ok? Y entonces yo tengo que, para este caso, vean que se mueven los dos, el observador se acerca a la fuente y la fuente se acerca al observador. Y entonces tomaríamos el signo más y menos, ¿ok? Porque se están acercando. Entonces eso me quedaría que sería 340 más 8 entre 340 menos 40, que es la de la fuente.
y todo por 500, que es la frecuencia real. ¿Ok? Entonces me quedaría que 348 Profe, no se escuchó lo que dijo. Profe, no se escucha. No, profe, no se escucha nada de lo que dijo. No, profe, no se escucha nada, como si no se le hubiera conectado el micrófono a Zoom o algo así.
¿Ahora sí me escuchan? Claro, Ya se escucha, profe. Sí, parece que había algún problemilla ahí. Entonces estaba mencionando para el caso del inciso A, entonces tenemos el movimiento tanto de la fuente como del observador y ambos se están acercando. Y entonces tendríamos esta ecuación, 340 más la velocidad del observador, que es de 8 metros sobre segundo, y en el denominador 340 menos 40, que es la velocidad de la fuente. Todo por 500, que es la frecuencia real, y me quedaría una frecuencia aparente de 580 Hz, un sonido bastante agudo, ¿ok? Y nos falta la del eco, ¿ok? Entonces, en el eco vean que las ondas están viajando, ¿sí? Están viajando y van a impactar en la pared, ¿ok? Y de la pared se reflejan y viajan en la dirección opuesta hasta que lleguen a el oído del observador. Pero como evidentemente la pared no se mueve, pero quien sí se mueve es la fuente, y entonces va a haber un efecto Doppler. Definitivamente a la pared no van a llegar los 500 Hz, van a llegar una frecuencia diferente. Y entonces tenemos que, para empezar a resolver el inciso B, tengo que saber la frecuencia aparente que llega a la pared. Y entonces esa sería igual a, como solamente se mueve la fuente, 1 menos o más la velocidad de la fuente entre la velocidad del sonido por la frecuencia real. Y entonces eso sería igual a 1, como la fuente se acerca a la pared, entonces utilizaríamos el signo menos, que sería igual a 1 menos 40 entre 340. Todo por 500. ¿Ok? Y entonces me quedaría 1 menos 40 entre 340, 1 menos la respuesta y 1 sobre la respuesta por 500. Y me queda que es de 566. 566.66. ¿Ok? Entonces vean, esta es la frecuencia que rebota la pared, es la frecuencia que le llega y por lo tanto es la que rebota. ¿Ok? Pero evidentemente, como el observador está en movimiento y se está alejando de la pared, que en este caso se convirtió en la fuente de sonido, entonces hay un efecto Doppler secundario, o sea, segundo efecto Doppler. Y ahora el observador es el que se mueve alejándose de la fuente. Y entonces para ese caso tendríamos que la frecuencia aparente sería igual a 1 más o menos la velocidad del observador entre la velocidad del sonido por la frecuencia que se emite. Y entonces para este caso, como se está alejando, sería el signo menos y me quedaría 1 menos la velocidad del observador de 8 entre 340. Pero no voy a poner la frecuencia de 500, porque la pared no escuchó eso. La pared escuchó 566.66. Por eso es que se produce este segundo efecto Doppler. Entonces me quedaría 8 entre 340, 1 menos eso, por 566.66, y me queda que es 553.32 Hz. ¿Ok? Esa es la frecuencia que escucharía el observador cuando el sonido le viene rebotado desde la pared. Bien. ¿Alguna pregunta? Profe, entonces el de 566 es la frecuencia de el Que punto llega a A la a pared. la pared. Ah, ok. Uh-huh.
La frecuencia no es que sea del punto A a la pared, porque aquí las distancias no importan. Es la frecuencia que llega a la pared aparentemente, ¿sí? Es la frecuencia aparente desde la fuente. Profe, es la frecuencia aparente a criterio del que esté escuchando, ¿verdad? No es a criterio, es la realidad. No es de que, yo decido. Cuando yo soy un observador, escucho los efectos físicos que está sufriendo el sonido, ¿sí? No es escuchar a criterio. A criterio es, por ejemplo, yo tengo un examen de ustedes y la información que está ahí me queda dudoso en que si dominan los conocimientos o no. Pero a mi criterio es lo suficientemente bueno y los apruebo. Pero a mi criterio es lo suficientemente malo y los repruebo. Es una decisión mía el criterio. Y estos fenómenos no son a criterio. No quiere decir, yo voy a escucho ese sonido, pero para mí que tiene 566 Hz, y eso es lo que voy a suponer que escucho. No. Aquí es lo que realmente está sucediendo y llega a nuestro oído por este efecto que se llama el efecto Doppler, ¿no? Sí, perdón, utilicé mal la palabra. Más bien, bueno, sí, es 566.66 Hz. Sería la frecuencia aparente que llega a la pared. Obviamente la pared no escucha, simplemente le llega a esa frecuencia y es la que rebota. La pared no la cambia. Si estuvieras muy cercana a la pared o a distancia que yo dibujé ahí al observador, escucharías la misma frecuencia del eco. Si estuvieses en reposo, 566. Pero como hay movimiento del observador, entonces se agrega un segundo efecto Doppler. Si se acercara a la pared, tendría todavía una mayor frecuencia de 566. Pero como se está alejando de la pared, le quita un poquito de frecuencia aparente y llega a 553, ¿no? Sí, gracias. Ok. ¿Qué más? Profe, el 340 que ha usado como para sustituir la V, ¿siempre es 340 en estos ejercicios? Sí, repito que es la velocidad del sonido en condiciones de una atmósfera de presión y 25 Celsius, ¿no? Ok, gracias, profe. De nada. Bien. ¿Algo más? ¿No? ¿Ya ninguna pregunta? En general, de efecto Doppler, ¿alguien tiene alguna duda? Si no tuviéramos condiciones normales de presión y temperatura, Habrá que calcular la velocidad del sonido. Recuerden que eso lo puedo hacer. Déjenme poner esa ecuación. Sí. Entonces, ya ven toda la presentación. Eso lo puedo calcular con esta ecuación, con la que tengo aquí, que me dice que la velocidad del sonido es 331, que está multiplicado por la raíz de 1 más la temperatura a la que me encuentre entre 273. Entonces aquí lo que haríamos es 50 más entre 273, le sumo esto a 1 y lo multiplico por, bueno, le saco raíz y lo multiplico por 331, y eso me da ya cerrado los 339 y algo, y yo lo redondeo a 340, ¿no? Si cambia la temperatura, pues hay que corregirla con esta ecuación, ¿no? Evidentemente no es lo mismo la velocidad del sonido en un aire frío que la velocidad del sonido en un aire muy caliente. Entonces, en un día de invierno en el cual la temperatura está bajo cero, por ejemplo, menos 10 grados Celsius, el sonido no viaja a la misma velocidad que en un día de verano, que puede estar a 50 grados, ¿no? Muy diferente. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? sí, Porque es lo que cambia la densidad del aire, ¿no? En pocas palabras, ¿no? El aire se hace más denso en un clima frío y se hace menos denso en un clima caliente. Esos cambios de densidad obviamente provocan cambios en la velocidad, como se ve aquí en esta ecuación que está en el recuadro azul.
cambia la densidad del aire, cambia la velocidad. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Sí. Entonces, Gracias. todo lo que hemos utilizado nosotros es en esos 340 metros, suponiendo que el aire viaja en una atmósfera de presión y con 25 Celsius de temperatura. Y suponiendo que el aire está estático, es lo que dice algunos de los ejercicios. Por ejemplo, en este que hicimos hace unos momentos, que dice en el aire tranquilo, ¿cierto? En el ejercicio 2 dice en el aire tranquilo. También aquí dice en el ejercicio 3 no sopla el viento. Esto quiere decir que en estos cálculos siempre vamos a suponer que el aire está estático, como lo que está ahorita en el interior de nuestras casas, en la habitación en la que nos encontremos, el aire está estático. Si el aire está en movimiento y obviamente tiene cierta velocidad, también produce un efecto Doppler, ¿sí? Porque evidentemente quien transporta las ondas es el aire y si ese medio está en movimiento, entonces causa un cambio aparente de frecuencia. Si está aquí parado el observador y el aire va en dirección de él, va a hacer que el sonido aumente de su frecuencia aparentemente y escuche un sonido más agudo. Y si el aire sopla al revés y se está llevando el sonido del oído del observador, evidentemente va a disminuir su frecuencia y lo vamos a escuchar más grave. Pero aquí no estamos metiendo el aire, ¿no? Porque el aire es más complicado, ¿ok? ¿Por qué? Porque tendremos que ver si la dirección del movimiento del aire coincide vectorialmente con la dirección del movimiento de la fuente y del observador. Si no, se vuelve un problema más complejo porque tendría que utilizar los vectores correspondientes para poder determinar el efecto Doppler. Y tendría que determinarlo en el plano X, Y. ¿Ok? Si no es que en el espacio tridimensional en el que vivimos, tendría que tomar el efecto Doppler en el eje X, en el eje Y y en el eje Z y hacer un promedio de ellos. ¿Ok? ¿De acuerdo? Porque al final de cuentas, como son vectores, pues el aire no tiene por qué soplar en la dirección que se está moviendo el sonido, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ya todo bien? Ok, entonces con eso termino la parte de sonido, ¿sí? Que, repito, fue como ejemplo del efecto, un ejemplo, perdón, de una onda mecánica. Ahora solamente me quedaría dar un ejemplo de una onda electromagnética para terminar la parte de ondas de nuestro curso. Y entonces voy a poner esta presentación, ¿sí? Vamos a ponerla aquí. Y voy a hablar de la luz, ¿sí? Como un ejemplo de una onda electromagnética. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de la luz. Vamos a iniciar hablando de la naturaleza y la propagación de la luz. Evidentemente nosotros estamos habituados y tenemos un órgano con el cual sensamos la luz todos los días, ¿sí? En lo que son nuestros ojos y de hecho nosotros como humanos, nuestro principal órgano sensor es la vista, ¿sí? Somos seres visibles, ¿sí? Seres que todo lo definimos en base a lo que vemos, ¿sí? Otros animales definen su mundo en base a olfatos, como son los perros, le tienen más confianza a su olfato que a lo que ven, ¿sí? Y nosotros no confiamos tanto en lo que olemos, no confiamos tanto en lo que oímos, no confiamos tanto en lo que sentimos hasta que no lo vemos, ¿no? Ustedes han visto en algunos programas en la televisión donde a alguien le vendan los ojos y le dan un objeto y le dicen, a ver, siéntelo y dinos qué es, ¿no? Y evidentemente quien lo está haciendo pues tiene dudas y hasta que no se quita la venda y lo ve, dice, es tal cosa, ¿no? Este es un ejemplo de que somos seres vivos totalmente
pues apoyados en el sentido de la vista. De ahí la importancia de hablar de la luz. Entonces, la naturaleza de la luz es la siguiente. Es una onda electromagnética. ¿Qué es una onda electromagnética? Pues es una onda que está perturbándose un campo eléctrico en una dirección. Por ejemplo, en esta dirección está perturbado y a 90 grados de él en esta dirección estaría perturbándose un campo magnético. ¿Ok? Entonces son dos campos eléctricos y magnéticos que están perturbados en el tiempo. ¿Ok? Eso es una onda electromagnética. Existen muchos tipos de ondas electromagnéticas. Aquí tengo todo el espectro electromagnético, ¿sí? Todas las ondas electromagnéticas que conoce hasta ahorita la humanidad, que van desde las ondas de radio hasta los rayos gamma, o también llamados rayos cósmicos. ¿Ok? Y entonces tengo que las ondas de radio son las que tienen la longitud de onda más larga. ¿Sí? Su longitud de onda puede ser del orden de kilómetros. ¿Ok? Comparados con la longitud de onda que tienen los rayos gamma, que sería aquí en este ejemplo de 10 a la menos 4 nanómetros, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Muy pequeñitas. 10 a la menos 4 nanómetros es como 10 a la menos 13, estamos hablando de décimas de picómetro, ¿cierto? Muy pequeña la longitud de onda. Evidentemente, entre más grande es la longitud de onda, menos energía aporta, ¿sí? En este caso, las ondas de radio aportan muy poca energía. Las ondas de rayos gamma aportan muchísima energía. Recibir ondas de radio por nuestro cuerpo, no hay problema, lo estamos recibiendo ahorita. ¿Sí? En nuestra ciudad está inundada de ondas de radio de todas las estaciones comerciales, la banda de la policía, ¿sí? La banda del ejército, y toda la telefonía celular, etcétera, etcétera. Todo, bueno, la televisión, todo eso son ondas de radio y evidentemente las están emitiendo en gran cantidad en este momento. Nuestro cuerpo las recibe y aparentemente ahorita nadie ha dicho que eso sea perjudicial para nuestra salud. Entonces, vamos a dejarlo que no pasa nada. ¿Ok? Sin embargo, si recibiéramos una cantidad de rayos gamma, podría ser letal, ¿sí? Dada la cantidad de energía que tienen. ¿Ok? Dentro del espectro electromagnético, tengo, además de las ondas de radio, tengo el infrarrojo. El infrarrojo también nos lo envía el sol y cuando lo recibimos en nuestra piel nos da la sensación de calor. Salimos al patio, recibimos el sol en nuestra piel, sentimos ese calor debido a la incidencia de infrarrojo. La luz, que es lo que le sigue, el visible, lo que llamamos el visible porque es lo que interactúa con nuestro ojo, va desde los 700 hasta los 400 nanómetros. Eso implica desde el color rojo hasta el color violeta. Todos los colores que nosotros podemos ver están dentro de este intervalo de frecuencias, este intervalo de longitudes de onda. ¿Ok? Aquí está exagerado el intervalo del visible, pero en la realidad es una parte muy pequeña del espectro electromagnético. ¿Ok? Vean que por eso se llama infrarrojo. Infra es por debajo de, entonces infrarrojo implica por debajo del rojo. Ultravioleta, que es la siguiente parte del espectro electromagnético, ultra es más allá de, y entonces ultravioleta implica más allá del violeta. ¿Ok? Después le siguen los rayos X, ¿sí? Y por último los rayos gamma. Por aquí está una línea que le llamamos la línea de la radiación no ionizante que divide a la radiación ionizante. La radiación no ionizante sería parte del ultravioleta, todo el visible, el infrarrojo y las ondas de radio. ¿Qué quiere decir? Que no producen un daño en nuestras moléculas de nuestro cuerpo. De esa línea hacia arriba que involucra el resto del ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, son capaces de romper moléculas, de romper enlaces y por lo tanto de destruir moléculas. Y la molécula más peligrosa para nosotros de ser destruida
es nuestra cadena de DNA. Entonces, el ultravioleta que nos llega del sol puede romper la doble hélice del DNA y causar algún error. Nuestro DNA todos los días sufre rompimientos por causa de la irradiación solar o de algunos alimentos que consumimos, pero evidentemente hay un mecanismo para repararlo. Pero si alguna vez ese mecanismo de reparación falla, o si el daño provocado en la molécula del DNA es grande, entonces se produce una alteración. Y esa alteración puede ser detonable en que vamos a sufrir un cáncer. Así se empieza el cáncer de piel, porque obviamente la reparación del DNA de las células de la piel no pudo llevarse a cabo, y entonces hubo un daño ahí que va a provocar que las células crezcan de manera pues no común, y eso va a generar un tejido canceroso. ¿Okay? Entonces vean lo peligroso que puede ser asolearse, sobre todo hoy en día que tenemos cada vez menos capa de ozono, ¿sí? Y hay más irradiación de ultravioleta en el medio ambiente. ¿Ok? Bien. Y entonces yo tengo que la luz es parte del espectro electromagnético, es la parte del espectro con la que interactuamos nosotros. ¿Ok? Y entonces ahí tengo un detalle del espectro del visible, que como lo habíamos dicho, comienza en el rojo, aquí en los 700 nanómetros, y termina aquí en el violeta, 400 nanómetros. Entonces, tenemos todos los colores básicos que puede ver nuestro ojo. Nuestro ojo está habituado a ver aquí, en esta parte del espectro. Nuestro ojo es capaz de percibir con buena eficiencia esta parte del espectro. O sea, nosotros como seres vivos vemos mejor los colores verdes. ¿Ok? El color rojo y los colores violetas, incluso los azules, ya no los vemos con muy buena calidad. ¿Ok? Nuestro ojo no está desarrollado para ello. ¿Por qué vemos los colores verdes? Pues evidentemente por nuestro pasado, de haber sido homínidos en algún momento dado y que teníamos que ser capaces de distinguir objetos que eran comestibles de aquellos que no, y eso hizo que la evolución desarrollara nuestro ojo a que fuera más eficiente en esta parte, los 550 nanómetros de longitud de onda. ¿Ok? Bien. Y entonces nosotros somos capaces de ver la luz. Por eso le llamamos luz, porque es lo que nosotros observamos a través de nuestro ojo. ¿Sí? Aquí tengo un ejemplo de la dispersión de la luz provocada por pequeñas gotitas de agua que se encuentran en el cielo. Esa luz se dispersa y entonces la luz blanca que vemos, que no es más que una combinación de diferentes longitudes de onda, se descompone ante la presencia de esas gotitas de agua que actúan como prisma, separan la luz en sus componentes básicos y vemos el arco iris, desde el rojo hasta el violeta. ¿De acuerdo? Entonces, hay un ejemplo de descomposición de la luz, dispersión de la luz. Y entonces podemos decir que la luz es una onda electromagnética que es parte del espectro electromagnético en la región entre los 400 y los 700 nanómetros de longitud de onda, o de los 7.47 a los 4.27 por 10 a la 14 Hz de frecuencia. Esta frecuencia quiere decir que, por ejemplo, un campo eléctrico en la luz está haciendo esto todo el tiempo. Su campo eléctrico apunta primero hacia arriba, después hacia abajo y luego hacia arriba, y se cierra un ciclo completo. Y un ciclo, tenemos 7.47 por 10 a la 14 ciclos cada segundo. A eso póngale el doble. Entonces quiere decir que la luz cambia por ahí de 15 por 10 a la 14 veces el campo eléctrico. Está haciendo esto cada segundo, ¿no? Por eso la luz aporta tanta energía. ¿Cómo puedo saber que la luz tiene energía? Pues simplemente por el objeto de que la veamos, ¿sí? La luz llega a nuestro ojo, obviamente hay un efecto óptico por el cual
la luz es enfocada por las lentes que hay en nuestro ojo, se enfoca en nuestra retina, y en nuestra retina hay una serie de células que cuando reciben la luz, los fotones de la luz, le aportan energía a las células. Las células convierten esa energía en impulso eléctrico que viaja a través de nuestro nervio óptico y entonces llega al cerebro. Lo que llega a nuestro cerebro son impulsos eléctricos de diferente energía. Son de poca energía los de color rojo y los de mayor energía los de color violeta o azules, ¿sí? Y entonces nuestro cerebro hace la interpretación. Hace que las diferentes longitudes de onda con diferentes contenidos energéticos exciten a las células nerviosas de diferente manera y emitan impulsos eléctricos que llegan a nuestro cerebro. Y nuestro cerebro les asigna color. En pocas palabras, el color físicamente no existe. Es un producto de nuestro cerebro. Sorpréndanse por eso, ¿no? Lo que existe en la realidad son diferentes longitudes de onda con diferente energía. Al excitar de manera diferente a nuestras células y producir diferente impulso eléctrico con diferente cantidad de energía, nuestro cerebro lo interpreta como color. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario sobre esa afirmación que les acabo de hacer? Profe, entonces no es cierto eso que dicen, por ejemplo, que los perros ven en blanco y negro, ¿no? Probablemente porque no tengan la capacidad de producir ese sonido, ¿no? Su cerebro no lo puede hacer. Ajá, o sea, lo que pasa ahí es que su cerebro no interpreta esas ondas de la misma manera que nosotros. No tiene el órgano sensor. Nosotros vemos con nuestro cerebro. El cerebro es el principal órgano visual. Nuestro ojo es el detector. Es el que recibe las ondas de la luz y las convierte en impulsos eléctricos. El cerebro hace el resto. Y van a ver que, así como nosotros somos organismos que hacen la principal interacción con el medio ambiente a través de la vista, pues también es la vista la principal que se engaña, ¿sí?, ante el medio ambiente. ¿Ok? ¿Sí? Hay muchas cosas que nosotros vemos y no existen. Qué loco. ¿Ok? Por ejemplo, no sé si han ido alguna vez en carretera y en la carretera ven el piso mojado. Se acercan a ese lugar donde aparentemente está mojado y no hay nada. Simplemente era un espejismo, ¿no? Algo que por el efecto de calentar, el sol calienta el asfalto en ese lugar, ese calentamiento produce que la densidad del aire en la cercanía del asfalto sea menor que en el resto del aire, y entonces tiene diferente índice de refracción, que ahorita vamos a ver qué es eso, y entonces provoca ahí que se vean las cosas diferentes. Y por lo tanto parece que hay agua, y nos acercamos a este sitio y no hay nada. Vean cómo nuestro cerebro, como es el principal órgano sensor, pues se ve engañado. ¿Ok? Totalmente. ¿Sí? Y así muchas otras cosas. Se han ido a la playa y han visto cómo el cielo y el mar se juntan. ¿Sí lo han visto? Sí, a veces pasa. No, a veces pasa. Siempre que vas al mar lo ves, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, tal vez no he estado ¿Perdón o no? tantas veces en el mar. ¿Perdón? Tal vez no he ido tantas veces al mar, pero que yo recuerde, hay una pequeña línea muy pequeñita. Sí, pero a lo lejos vemos que el cielo y el océano se tocan, ¿cierto? Ah, ya, sí. ¿Sí? Pues eso es falso, es otro espejismo. Nuestro cerebro una vez más se ve engañado. Cada vez que van al cine, ustedes pagan porque engañen a su cerebro. ¿Qué pasa en el cine? Nos pasan fotografías fijas
24 fotografías fijas en cada segundo. 24 recuadros cada segundo. Cada recuadro, por ejemplo, tengo la mano aquí y cada recuadro es la posición de la mano ligeramente diferente. Eso hace que cuando pasen los 24 recuadros cada segundo, den la sensación de movimiento, pero no lo existe. La televisión no son imágenes en movimiento, son 24 imágenes fijas que nos pasan en la pantalla cada segundo, pero nuestro ojo es tan malo para distinguir eso y nuestro cerebro tampoco tiene la capacidad para ello, que es más fácil decir, está en movimiento, ¿no? Por ejemplo, ahorita que tengo fallas en mi internet, vean cómo me muevo mi cabeza y se ve como que mi cabeza a veces se está moviendo en etapas, ¿cierto? ¿Sí lo ven? ¿Sí? Porque evidentemente a través de la red capta las imágenes fijas y se las envía a ustedes y a veces se pierden algunas de ellas. Por eso se pierde la continuidad del movimiento. No la vemos como cuando estamos frente a frente, sino la vemos pausada, interrumpida. Por eso sí alcanzamos a ver como que ese movimiento está constituido de imágenes fijas. Entonces vean cómo nuestro cerebro es bien fácil de engañar, ¿no? Y les podría hablar mucho sobre ese aspecto, ¿no? Pero ya no tenemos mucho tiempo. Bien, entonces vamos a hablar de la luz y la interacción que tiene con la materia, y es lo que hace que nosotros veamos los objetos. ¿Ok? Bien. Entonces aquí tengo esta pequeña fotografía donde tengo la superficie de la materia y estas pequeñas esferitas blancas que están llegando a la superficie son fotones de luz blanca. Llegan a la superficie y producen los fenómenos físicos que voy a hablar ahorita y que nos hace que nosotros podamos ver los objetos. Aquí tengo un caso. Viene la luz incidente, aquí representada por estas hojas, ¿sí? Llega a la superficie de un objeto, ¿sí? Parte de la intensidad se refleja, como el eco, ¿sí? Y parte de ella pasa al otro lado y se refracta. Entonces tenemos dos fenómenos ahí, reflexión y refracción. Reflejar simplemente es rebotar en la interfase de algo y volver al mismo medio en el cual estaba viajando. ¿Ok? Y refractarse es pasar a través de ese medio, ingresar a él como lo hace la luz cuando pasa por estas cosas como los lentes de plástico que tenemos actualmente en nuestros anteojos y produce un cambio en la dirección de la onda. ¿De acuerdo? Entonces tenemos reflexión y refracción como los principales fenómenos que tiene la luz, como onda que es. La reflexión y la refracción no son exclusivos de la luz. Todas las ondas producen esos fenómenos. El sonido también los tiene. Su reflexión le llamamos eco y la refracción sucede muchas veces y nosotros simplemente le llamamos que el sonido se distorsiona. ¿Ok? Y otro fenómeno que tiene la luz es lo que llamamos la polarización. Entonces, vean, esto que está aquí representado en este diagramita, ¿sí? Es la oscilación del campo eléctrico que tiene la onda electromagnética. Entonces, esa línea sería la oscilación de ese campo eléctrico que aquí con mi dedo lo estoy marcando solamente en la vertical. Pero los fotones que nos manda el Sol puede estar vibrando en esta dirección, o en esta otra, o en esta otra, o en este de aquí, en este de acá. Es un caos. Casi todas las direcciones imaginables de oscilación del campo eléctrico nos lo manda la luz del Sol. Yo hago que la luz pase por este filtro. Este filtro solo deja pasar la oscilación de la luz en una dirección en particular. Aquí estamos diciendo que solo permite la oscilación vertical. Entonces, todas las demás oscilaciones no son capaces de pasar, se reflejan en este filtro polarizador y solo deja pasar la dirección de vibración que
estoy representando aquí, la vertical. Esto es lo que hace un vidrio polarizado. Refleja todas aquellas direcciones del campo eléctrico oscilante que no están en la dirección adecuada y solamente dejan pasar aquella dirección para el cual fue diseñado el filtro. Por ejemplo, la vertical. Entonces hay una reducción en la intensidad de la luz. Por eso es que los lentes polarizados Profe, creo que su micrófono está apagado. Profe, creo que se escucha, Ok, ¿sí me escuchan? es que se está escuchando muy, muy Sí, bajito, pero ahora ya. muy bajito. Sí, yo creo que hay ahorita problemas de internet porque veo incluso yo mi propia imagen y se ve cortada, se ve el movimiento no continuo. Y me imagino que con el sonido está pasando lo mismo. Entonces, Pues bueno, vamos a esperar a que eso mejore. ahorita el sonido Sí, está un poquito desfasado de la imagen, pero ahorita el sonido sí se escucha. sí. Entonces, pensando en eso, voy a colocar ahorita en la pantalla el link para que el examen lo vamos a hacer a través de otra plataforma. Ahorita les voy a poner cuál. Es que está muy, muy lento esto. Ok, ¿ya ven la pantalla? Está cargando, profe. Ya sé. Uh-huh. Ok,
que quiero poner aquí el link, pero no lo está copiando. Bueno, lo copia, pero no lo pone ahí. No. Entonces, mejor se los envío por correo electrónico para que lo tengan. Lo vamos a hacer a través de una plataforma que se llama... ¿Puede intentar mandarlo por el chat de Zoom para ver si lo podemos copiar de una vez? Ok, déjeme poner nomás aquí el nombre de la plataforma. Se llama Cisco Webex Meetings. ¿Sí? Ese es el nombre de la plataforma. Ok, para que si no tienen la aplicación, pues la puedan bajar de internet y la tenga para el próximo viernes. Y déjenme colocar... Profe, ¿y si intenta mandar el link por el chat de aquí? Lo voy a hacer más ahorita, déjenme quitar de compartir esto. Ah, Muy lento ahorita el internet, no sé, como que hay mucha gente ahí metida. A ver, vamos a pasarlo por el chat. Ahí está el link. ¿Sí lo ven? sí, profe. Entonces, cópienlo, por favor, para que el próximo viernes, a través de esa plataforma, hagamos el examen. Esta plataforma no tiene límite de tiempo, no se interrumpe tanto por fallas en el internet, pero no es buena para estar haciendo las clases, ¿no? No tiene la facilidad de la pizarra como lo tiene aquí el Zoom. Por eso no lo elijo como opción para las clases. Pero para el examen está bien, ¿no? Sobre todo pensando en el último parcial del viernes y en el próximo final. Y dicho sea de paso, ¿sí? No sé si ya les llegaron la fecha de los finales. Creo que nos mandaron un documento, pero como no lo mandó el presidente, estamos como dudando si será eso, si será cambios. Bueno, a mí ya me lo mandaron y dice que nosotros tenemos nuestro examen final el 7 de diciembre, que es el próximo lunes. Y nosotros vamos a hacer nuestro último parcial y la entrega de trabajos el viernes. Es evidente que no nos va a dar tiempo de que hagamos el último parcial el viernes, la entrega de sus trabajos y yo lo revise y que les pueda decir, aunque sea el mismo lunes, quién está exento o no, ¿sí? Y entonces pues, no va a quedar de otra, vamos a tener que mover el examen, ¿no? ¿Sí? Yo les pregunto, de ese calendario que les enviaron, ¿qué día no tienen examen? Déjelo abro, profe, es que no me acuerdo. Sí, porque ya es imposible hacerlo el 7, ¿no? Ahorita yo estaría que estarles dando sus calificaciones de quién está exento o no, y para que ya se prepararan para el lunes. No tenemos examen el 15, el 16, el 17. Perfecto. Es el 15 a las 12 del día. ¿De acuerdo? ¿El 15? Sí, porque yo tengo el 16. Entonces, el 15 a las 12 del día. ¿Les parece bien? Sí, profe, gracias. Ya anótenlo. Perfecto. Y lo vamos a hacer a través de la plataforma que les acabo de enviar el link. Bien. Entonces, si alguno de sus compañeros no pudo asistir a la clase de hoy, les pido les comenten que vamos a tener el examen en esa fecha, 15 de diciembre a las 12 del día, y a través de la plataforma del Webex, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, si nadie tiene algún comentario, pues voy a continuar.
profe, Ujú. o sea, el examen es del tercer parcial, entonces, ¿cuándo va a ser? Es que ya me confundí. Los reportes del proyecto final. Nuestro examen final estaba originalmente planeado para el siguiente lunes, el 7 de diciembre, pero Perdón, evidentemente ¿lo si puede me repetir? entregan Se me todo el trabó 4, o se está trabando. Perdón. sí, repito, nosotros el día 4 vamos a hacer nuestro último parcial y la entrega de trabajos, ¿sí? Ah, ok. El día 7 estaba planeado por calendario oficial hacer el final, pero pues, evidentemente del viernes al lunes no voy a poder tener quien esté exento o no, ¿de acuerdo? Y entonces pasamos el final para el día 15 a las 12 del día. Ok, gracias, profe. De nada. Bien, entonces ya hablamos de reflexión, refracción y polarización. Otro de los efectos que suceden con cualquier onda es la difracción. Aquí tengo el ejemplo, ¿no? Vean aquí ondas sobre la superficie del agua. Estas ondas están emitiéndose en la parte baja de la fotografía, ¿sí? En un estanque. Y estas ondas que veo acá abajo, vean que la separación entre línea blanca y línea blanca es la longitud de onda y quieren hacerla pasar a través de esta rendija, ¿sí? Este sería, por ejemplo, una tabla, ya sea de madera o bien una lámina de metal y tiene un orificio de cierto tamaño. Si el orificio es más grande que la longitud de onda, entonces la onda pasa como si nada y se produce el fenómeno de transmisión. Pero si la onda, la longitud de onda empieza a ser del mismo tamaño que el orificio, la apertura que está ahí, entonces empieza a producir este fenómeno que se llama difracción. Y entonces, entre más se acerque el tamaño el del hoyo, de la rendija y la longitud de onda, entonces se va a producir una mayor desviación de la onda y se produce este abanico que vemos aquí. Esto es lo que llamamos difracción. Es otro fenómeno ondulatorio que sucede, ¿sí? Obviamente es fácil de ver para las ondas mecánicas de la superficie del agua, pero también pasa con la luz, ¿ok? Y este es el principal fenómeno que hace que los humanos veamos, ¿sí? Vean que en la línea que tengo aquí abajo, en la parte superior, lo que llamamos el número 1, tengo el espectro continuo de la luz visible, ¿ok? Que va desde el rojo en la parte derecha hasta el violeta en la parte izquierda. Esta es la luz blanca en conjunto, ¿ok? Y así sucede en algunos objetos. Objetos llega la luz blanca, los objetos absorben algunas longitudes de onda, ¿sí? Como dice aquí en el punto 2, el espectro de absorción. Todo lo que vemos aquí son los colores que absorbería el objeto y lo que reflejan sería el espectro de emisión. Estos cuadritos, estas líneas que vemos hasta abajo en la imagen, sería lo que refleja el objeto y por lo tanto lo vemos de cierto color. Llega la luz blanca, interactúa con la superficie de un objeto y refleja en un color en particular. Por ejemplo, las hojas de los árboles absorben el rojo, por eso las vemos verdes. ¿De acuerdo? Entonces, los objetos absorben un color y vemos el color que no absorbieron, es el que refleja. Todo lo que vemos de color verde es porque absorben rojo. ¿De acuerdo? El color complementario. Y así, todo lo que vemos con cierto color, ¿sí? Es porque llega la luz blanca, absorben parte de esa luz blanca y dejan pasar el resto, lo reflejan y es el color que vemos, ¿sí? Lo que vemos en color azul es porque evidentemente absorbieron el complementario del azul. Lo que vemos en color amarillo es porque está absorbiendo naranja, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Profe, tengo una duda. Y entonces ahí se me cae. Sí. ¿Qué pasa con ¿Quién? la sombra? Que a veces la sombra no es completamente oscura, sino que tiene
es como un color más opaco, la sombra. Sí. No es sombra como tal, es penumbra. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es un cuerpo opaco. ¿Qué quiere decir? Que no pasa la luz a través de él. Pero evidentemente nosotros bloqueamos con nuestra parte de nuestro cuerpo, por ejemplo, mi mano, las líneas de luz que se propagan en línea recta y obviamente proyectarían una sombra de mi mano, de cierto tamaño, dependiendo de la distancia entre mi mano y la superficie donde se produzca la sombra. Pero la luz no solamente está viajando en esa dirección, a veces viaja de esta dirección y de esta otra, y entonces fotones de esa luz pasan y llegan a iluminar el espacio donde tendría que haber sombra. Entonces se vuelve penumbra. En los eclipses eso pasa, ¿sí? Cuando la luna interrumpe el paso de la luz del sol que va directamente hacia la superficie de la Tierra, en el lugar donde se produce la sombra de la luna, es el lugar donde se produce el eclipse total. Por eso se oscurece totalmente, ¿no? Pero evidentemente como el sol es tan grande, hay otros fotones que pasan, no interactúan con la luna y evidentemente llegan a la superficie de la Tierra donde debería haber sombra y entonces se vuelve la zona de penumbra. Hay sombra, pero que llega luz, que proviene de direcciones diferentes a la que fue bloqueada por el objeto. ¿Ok? Entonces, eso se llama penumbra. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Ya te queda claro? Profe, gracias. Ok, pero este es un mecanismo totalmente diferente. Se llama mecanismo de emisión, de absorción-emisión, y es lo que hace que veamos los objetos en color. Si todos los objetos reflejaran la luz blanca, todos los veríamos blancos. Todos los objetos serían de color blanco. Si todos los objetos absorbieran totalmente la luz, entonces los veríamos negros, ¿ok? Pero evidentemente, como llega la luz blanca, parte de ella la absorben y el resto la reflejan, entonces vemos los objetos con diferente color, ¿ok? ¿De acuerdo? Y entonces es lo que hace que nosotros veamos los objetos, principalmente el color que hay. Los humanos, al tener una visión a color, tenemos esa parte en nuestro cerebro que diferencia las diferentes energías de los pulsos eléctricos que producen nuestros ojos y entonces nuestro cerebro lo interpreta con color. Repito, es mera interpretación de nuestro cerebro. ¿Ok? Y definitivamente también podemos ver los objetos a través de la reflexión. Nosotros vemos los objetos todos los días porque la luz se refleja en ellos. Hay personas que dicen, entonces, ¿por qué no puedo ver una imagen de mí en tu cara? Pues porque no soy un espejo, ¿sí? Un espejo es una reflexión homogénea. Los demás objetos producen una reflexión dispersa y por lo tanto solamente vemos la luz, pero no construye una imagen, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver esa diferencia. Entonces, reflexión, refracción, difracción y principalmente el mecanismo de absorción-emisión hace que nosotros veamos a los objetos. Nosotros no vemos los objetos, vemos la luz que interactúa con ellos. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Por ejemplo, ahorita imagínense la habitación en la que están. Y que no entrara ni un solo fotón a la habitación en la que están. Y entonces no vería nada. Pero sin embargo siguen los objetos que están ahí en la habitación, ¿sí? Pero como no hay luz que se refleje en ellos, pues no los podemos ver. Sin embargo, dejamos pasar la luz, como está pasando ahorita, y vemos los objetos con toda claridad. ¿Por qué? Porque la luz está reflejando en ellos. Entonces, está mal decir, veo el objeto. No, veo la luz que se refleja en ellos. ¿Ok? ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, me voy a pasar esto y vámonos directamente a el fenómeno de reflexión, ¿sí? Lo que sucede en los espejos. Entonces yo tengo un espejo que está formado, permítame tantito, tengo un espejo que sería esta superficie
que está aquí horizontal, de color azul, y a 90 grados tengo esta línea punteada que representa la normal. Recuerden que la normal siempre está a 90 grados de la superficie que lo hace, ¿no? Y entonces tengo esa normal y llega un haz de luz. Llega un haz de luz, como está aquí el de color verde, ¿sí? En la dirección que implica este color, este vector verde, y llega al punto donde hace contacto con la superficie del objeto reflejante a un ángulo de incidencia respecto a la normal y rebota y regresa al medio original en el que estaba viajando, ¿sí? Este mismo vector verde que está aquí sería el haz de luz reflejado y el ángulo con el que se refleja respecto a la normal sería este θr. Entonces la ley de la reflexión me dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Si incido con 10 grados, me reflejo con 10 grados. Si incido con 20, me reflejo con 20. ¿Ok? Si el espejo es plano, entonces estaríamos enviando diferentes haces de luz con la misma dirección con respecto a la normal, el mismo ángulo. Y por lo tanto todos se reflejarían con el ángulo que estuvieron incidiendo. Dado ese fenómeno, puedo construir la imagen de cualquier objeto en un espejo plano. ¿De acuerdo? Pero si esta superficie fuera irregular, como lo es nuestra cara, como lo es nuestras manos, ¿sí? Que no es una superficie lisa, entonces la luz se va a cumplir la ley de reflexión en el punto donde incida, pero de punto a punto el ángulo cambia. Y entonces eso hace que cuando vea el total de la luz reflejada en mi mano, pues evidentemente al principio incidía en una dirección, interactúa con mi mano y ahora se va en muchas direcciones. Eso hace que sí, vea mi mano, pero no pueda ver imágenes reflejadas en él, ¿sí? Entonces eso es una dispersión de la luz. Y si ustedes ven los vidrios de sus ventanas, los vidrios son lisos y por lo tanto producen una reflexión homogénea en él y en ocasiones pueden ver su imagen en el vidrio de su ventana. Pero si ustedes rayan el vidrio, ¿sí? Lo rayan tanto que lo vuelven un vidrio esmerilado, entonces la reflexión va a ser en todas direcciones y va a haber una dispersión de la luz y por lo tanto no voy a poder ver una imagen reflejada y tampoco una imagen del otro lado, una imagen refractada. ¿Ok? Pero bien, entonces tenemos que la ley de reflexión me indica que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de refracción. Y en el fenómeno de refracción, vean, aquí tengo la línea de propagación. Esta línea que está aquí sería la línea de propagación de mi luz en el aire. Esto está representando que es una esfera en la realidad, ¿no? ¿Sí? Y entonces ese haz luminoso entra al agua y cambia de dirección. ¿Por qué cambia de dirección? Porque evidentemente la luz viaja con una velocidad en el aire y cuando ingresa en el agua, su velocidad es diferente. Se hace más lenta la luz en el agua que en el aire. Ese cambio de velocidad de la luz provoca un cambio de dirección del haz luminoso y eso le llamamos refracción. ¿Ok? Tengo lo mismo, tengo una interfase que está representada por la línea azul. ¿Sí? Por encima de ella tengo un medio y por abajo tengo otra. Por ejemplo, aire y abajo agua. La normal a esta interfase es esta línea punteada, siempre a 90 grados de la interfase. Y entonces llega un haz luminoso que toca un punto en la interfase. Incide con un ángulo θi, que es el ángulo de incidencia. Y esta línea punteada sería la dirección que seguiría la luz si no hubiese un cambio de medio. Pero evidentemente, al cambiar de medio, la luz cambia de dirección. Y entonces tengo un ángulo de refracción. Aquí el ángulo de refracción visiblemente es más pequeño que el ángulo de incidencia.
pero puede ser al revés, que el ángulo de refracción sea mayor que el ángulo de incidencia. La ley que gobierna esto es la ley de Snell, ¿ok? Que me dice que el índice de refracción del medio 1 la multiplico por el seno del ángulo de incidencia y va a ser igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo de refracción. ¿Ok? Entonces, recuerden, lo voy a poner aquí. N sería el índice de refracción y es la relación de la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en un medio material cualquiera. ¿Mm? Evidentemente no hay nada más rápido que la velocidad de la luz en el vacío. 3 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Por eso es que este número que está aquí no cambia en el numerador. Pero en el denominador, obviamente la luz viaja más lento en un medio material y entonces este número sería más pequeño. Esto hace que este número sea mayor que 1. Entre más grande sea ese número, nos implica que la luz viaja más lento en ese objeto. Por ejemplo, el vidrio tiene un índice de refracción más o menos entre 1.5 y 2, lo cual quiere decir que viaja entre un 50 hasta un 100% más lento en el vidrio que en el aire. Y así tengo objetos que tienen un índice de refracción 3, lo cual quiere decir que viaja la luz en ese medio material a 1/3 de lo que viaja en el vacío. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahorita alguna pregunta? Profe, ¿me podría repetir qué quiere decir la fórmula del índice de refracción? La velocidad de la luz en el vacío, en el numerador, la velocidad de la luz en el medio material que esté viajando. Ok, sí. Muchas gracias. Yo puedo hacer una relación tomando la ley de Snell que me dice que N1 entre N2 sería igual, me quedaría seno del ángulo de refracción entre el seno del ángulo de incidencia. Pero como evidentemente el seno se cancela, entonces me quedaría el ángulo de refracción entre el ángulo de incidencia. Si yo voy de un medio de índice de refracción pequeño y voy hacia un índice de refracción grande, como es lo que pasa cuando la luz viaja del aire hacia el agua, entonces el agua tiene mayor índice de refracción que el aire, este número sería una fracción. Eso implica que, si yo lo pongo, el índice de refracción, ¿sí?, sería más pequeño que el ángulo de incidencia. ¿Sí? El ángulo de refracción sería más pequeño del ángulo de incidencia, que es lo que tengo aquí. Este ángulo de refracción es más pequeño que el de incidencia. Si hago al revés, que paso del agua hacia el aire, entonces N1 es mayor que N2 y entonces este número es mayor que 1 y eso implica que el ángulo de refracción sería más grande que el ángulo de incidencia y caería en esta dirección. Aquí sería la luz y todo esto sería el ángulo de refracción. ¿Okay? Entonces todo depende de qué índice a qué índice viaje. Por lo tanto, tengo esos dos casos. Un ángulo de refracción más pequeño que el de incidencia al pasar de un índice pequeño a un índice grande, o un ángulo de refracción grande que sucede cuando paso de un índice de refracción grande a uno pequeño. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. Perfecto. Por último, como ya no tengo mucho tiempo, solamente voy a hacer un ejercicio. Voy a suponer que aquí tengo un índice de refracción 1 y aquí tengo un índice de refracción de 1.8. Y este ángulo es de 30 grados. ¿Ok? Entonces, dado eso, me diría que mi ecuación de la ley de Snell sería 1, que es el índice de refracción del medio 1, por el seno de 30 grados, sería igual a 1.8 por el seno
el ángulo de refracción. Y por lo tanto, el ángulo de refracción sería D. Entonces tendríamos que, paso el 1.8 dividiendo 1 entre 1.8, me quedaría 5 novenos, ¿sí? Por el seno de 30. A ver, 1 entre 1.8 por el seno de 30, y me quedaría que todo eso es 0.27. A 0.27 le saco el seno a la menos 1, y me quedaría un ángulo de 16,12. Entonces tendríamos que el ángulo de refracción sería de 16,12 grados. ¿Ok? ¿Qué pasa si fuera al revés? Entonces sería 1.8 que multiplica a el seno de 30 al seno de 30, y sería igual a 1 por el seno del ángulo de incidencia. Entonces tendríamos 1.8 por el seno de 30, que sería 9 décimos, ¿sí? 0.9, y a ese le saco el seno a la menos 1. Y me quedaría que el ángulo sería el ángulo de refracción sería de 64,15. Entonces aquí sería al pasar del índice de 1 al índice de 1.8, aquí es al revés, al pasar de 1.8 al de 1. Vean cómo el ángulo es diferente. ¿De acuerdo? Y es lo que vemos todos los días, la refracción de los objetos. Esto hace que cuando nosotros vemos a través de el agua de una alberca, aparentemente el fondo de la alberca está más cerca de nosotros que en la realidad. Si nosotros vemos el fondo de una alberca desde fuera, veríamos que la alberca no tiene tanta profundidad, pero en la realidad puede ser más profunda. Si viéramos al revés, entonces estaríamos viendo desde el agua hacia afuera un objeto que está en la superficie del agua. Esta distancia lo veríamos más lejos. Algo que está así lo veríamos más lejos. Por eso los peces mueren cuando se acercan a la superficie del agua en los mares. Ven a las gaviotas o las aves marinas que lo quieren pescar muy lejos, pero en la realidad están más cerca y entonces se los atrapan. Es la desventaja de vivir en el mar, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta de todo esto? Profe, lo que aquí quisimos calcular es el ángulo de refracción, ¿verdad? Okay. ¿Y por qué primero multiplicó 1 por el seno de 30? Porque primero la luz viaja del medio 1 al de 1.8 y después el inverso, de 1.8 a 1. Es que no había visto eso de que el medio 1 valía 1. Gracias. Bien, ¿algo más? Ok. Entonces, si no hay preguntas, pues con eso daría por terminado nuestro curso, ¿sí? Y solamente restaría hacer el examen parcial, el tercer parcial, que sería el próximo viernes a las 11 de la mañana, que es nuestro horario habitual de la clase. Y también tendrían ese día como la entrega de sus proyectos finales para que yo pudiera sacar sus calificaciones. Y repito, en vez de hacer el examen final el día 7 de diciembre, lo vamos a hacer el día 15 a las 2. ¿De acuerdo? Ambos exámenes, el último parcial y este examen final, lo haríamos a través de la plataforma del Webex, que ya les envié el link a través del chat. ¿Ya todos copiaron este link? Sí, profe. Aquellos que no tengan todavía la aplicación del Webex, pues yo les pido que la bajen antes del viernes, ¿no? Y la prueben, que sí funciona bien en su computadora. Para que no tengan problemas de que el viernes a las 11 de la mañana por primera vez la estén abriendo y
vean que tiene alguna deficiencia y evidentemente a la mera hora del examen pues les va a restar tiempo del examen. Entonces pruébenla antes. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. ¿Desde qué tema va a venir en el examen? El último que estuvimos evaluando, el último tema, si mal no recuerdo, fue la aplicación de la segunda ley de Newton, ¿cierto? Entonces vendría desde oscilaciones, ¿sí? Movimiento armónico simple y ondas. ¿Sí? Ondas es muy largo porque implica ondas en general, después sonido y por último luz. Ok, gracias. Sí. Entonces, aunque suena muy poco, solamente son oscilaciones y ondas, pues en la realidad es bastante contenido, ¿no? Sí. Profe, ¿cómo sería la entrega del proyecto final? A través del Google Classroom, igual como suben sus exámenes, yo les pido que su reporte lo guarden en un archivo PDF, ¿sí? Y lo suban, ahí ya está el espacio, aquí lo tengo, el espacio que dice proyecto final. Entonces, a ese lo van a subir, uno por equipo. Uno por equipo, ok. ¿Tenemos hora límite, profe, de entrega? Las 11:59 del viernes, ¿no? Ok. Muchas gracias. Ok. Entonces, pónganse de acuerdo en quién lo va a subir, porque ya ha pasado, ¿no? Al final del semestre pasado, que el final fue por la plataforma, la entrega de los proyectos y también se hizo a través del Google Classroom. Y no se pusieron de acuerdo en un equipo en quién lo iba a subir y no me llegó porque nadie lo subió. Y entonces todos pues, se preguntaron, pues no lo ibas a subir tú, no, que tú. Y pues, al final todo el mundo pensó que alguien más lo iba a subir y nadie lo subió. Por lo tanto, pues ni modo, ese equipo no lo subió a tiempo y su calificación del proyecto fue 0, ¿no? ¿Sí? Entonces pónganse de acuerdo en quién lo va a subir y chequen, los demás pueden ingresar y ver que efectivamente ya está subido, ¿no? ¿De acuerdo? Pero no lo dejen a que pues, alguien más lo va a subir, ¿no? Pónganse de acuerdo. Bien. Si no hay más preguntas, entonces voy a dar por finalizada la sesión de hoy y nos veríamos el próximo viernes a través del Webex para el examen. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Profe. Sí, profe. Sí, profe, gracias. Que esté bien. Hasta luego y suerte en el examen. Gracias. Gracias, profe. Gracias.